Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN. Juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! ¡Vámonos al tope! Bienvenidos a todos y todas a una transmisión más especial del Frente Intercontinental del FMLN. Primero, permítame darle nuestros saludos a nuestros veteranos y veteranas de guerra, que son la fuerza moral de nuestro partido y de nuestro pueblo salvadoreño. Camaradas, todos y todas, hoy con nosotros tenemos un programa especial con un compañero histórico desde El Salvador. Tenemos al compañero Sigfrido Reyes, aquí en el Frente Intercontinental del FMLN. Sigfrido, un líder histórico de este partido en El Salvador, exdiputado en la Asamblea Legislativa de El Salvador y expresidente de la misma. Actualmente Sigfrido Reyes es un perseguido político por el gobierno salvadoreño. Pero antes de hablar de eso, nuestro compañero Ricardo Martínez, quien está en los controles, nos tiene un video de biografía de nuestro compañero Sigfrido Reyes. Adelante, camarada Ricardo, con ese video. Otón Sigfrido Reyes Morales nació en San Salvador el 3 de septiembre de 1960. Es un reconocido político salvadoreño, miembro fundador del FMLN, partido en el cual ha desempeñado diversos cargos, entre ellos como secretario de Comunicaciones, miembro del Consejo Nacional, Comisión Política y Diplomática del FMLN, diputado al Parlamento Centroamericano en el periodo 1996-2001 y 2001-2006, y diputado propietario por el Departamento de San Salvador en la Asamblea Legislativa periodo 2006-2009 y 2009-2011, en el que fue primer vicepresidente de la Junta Directiva. Reyes se convirtió en el primer presidente de la Asamblea Legislativa en representación del partido de izquierda. Lo hizo en 2 ocasiones. Primero asumió la presidencia del Parlamento salvadoreño el 1 de febrero de 2011, a raíz de la modificación de un protocolo de entendimiento entre las fracciones del FMLN, GANA y PCN, el cual estipulaba que Ciro Cruz Cepeda, del PCN, cediera el cargo en esa fecha. El 1 de mayo de 2012 fue ratificado en el cargo para un periodo de 3 años. En junio de 2015 fue juramentado por el exmandatario Salvador Sánchez Serén como presidente de la oficina. Muchas gracias, estimado Ricardo Martínez, camarada. Gracias por ese video sobre la biografía del camarada Sigfrido Reyes, a quien tenemos el honor y el orgullo de pedirle pues que se autopresente, decir que hoy Sigfrido Reyes nos hablará sobre la geopolítica actual y el peligro que representa la nueva administración norteamericana para la paz mundial. Últimamente, Sigfrido Reyes ha sido invitado a conversar en diferentes programas, como por ejemplo Viva la Voz Internacional, conducido por Julio Alberto Padilla Sánchez y Jorge Luna, acompañado por una gran compañera panameña, por Anaí Quinteros desde Panamá. Él también ha estado en la PEPA con el profesor, poeta e ideólogo Marcelo Caruso, asesor de la Comisionada de la Paz en Colombia. Bueno, ese es el camarada Sigfrido Reyes, a quien desde ya le decimos bienvenido y le vamos a lanzar de inmediato la primera pregunta, porque ahí mismo le vamos a pedir que se autopresente y que nos diga un saludo a la gente. Pero, estimado Sigfrido Reyes, el mundo está muy convulsionado, más que nunca. Los conflictos políticos, diplomáticos y militares surgen por cualquier lugar del planeta. Por lo tanto, es imposible cubrir cualquier lugar y cubrir todos los temas que nosotros quisiéramos cubrir. Sin embargo, queremos comenzar con el tema migratorio y las medidas draconianas que está tomando el actual presidente de los Estados Unidos en contra de los inmigrantes indocumentados. Mucha agua ha corrido bajo el puente después de la firma de esos decretos ejecutivos firmados durante su toma de posesión aquel 20 de enero del 2025.
¿Qué nos podría decir acerca de esa situación y sus consecuencias? Bienvenido, Sigfrido Reyes. Muchas gracias. Es un gran placer estar con ustedes, compartir en esta plataforma global de comunicaciones que la militancia del FMLN ha establecido para mantener informada a toda la militancia dentro y fuera de El Salvador. Los felicito, creo que ha sido un éxito. Hace algún par de meses, si no me equivoco, se estaba celebrando un aniversario de esta plataforma de comunicación digital global. Y pues siempre es un agrado participar, es un agrado dar opiniones. Como bien se decía, con frecuencia yo soy invitado a distintos programas en espacios en América Latina, en Europa, en Asia, y desde acá de la Ciudad de México, pues trato de mantener pues una posición respecto a los distintos temas globales y por supuesto regionales y nacionales. Ya se decía, yo soy un perseguido político, tengo ya 5 años de sufrir esa persecución abierta junto con mi familia, persecución que se inició todavía en los tiempos en que el FMLN gobernaba, a partir de que la derecha controló la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia. Y de allí pues nacieron esos procesos, esas intrigas, que posteriormente se convirtieron ya en juicios que son totalmente ilegales, sin ningún fundamento en pruebas, juicios totalmente arbitrarios, contrarios al derecho y a los derechos humanos. Tanto es así que desde hace algunos meses yo, junto con miembros de mi familia, elevamos este caso de persecución política a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero decir que recientemente la Comisión nos ha comunicado que ya inició el estudio de nuestra denuncia. Nuestra denuncia se enfoca en acciones cometidas por magistrados de la Corte Suprema de Justicia que de manera arbitraria abrieron un proceso por un inexistente enriquecimiento ilícito, proceso que ha seguido, que incluso nos pone ya ante una situación totalmente negativa, ¿no? Por la acción de algunas juezas del sistema judicial. También contra acciones de la Fiscalía General de la República, que bajo el mandato del tristemente célebre Raúl Melara, orquestó una serie de acusaciones, no solo de enriquecimiento ilícito, sino que fueron todavía más perversos y plantearon, fabricaron de una manera absolutamente antojadiza y yo diría siniestra, acusaciones como peculado, lavado de dinero, todo ello con el propósito de anularme de la política nacional. En su momento buscaron encarcelarme. Estoy en México, donde un gobierno democrático, como es el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, conociendo que todos estos casos no tenían ningún fundamento, que obedecían a instrucciones políticas, incluyendo instrucciones de la embajadora de aquel entonces de Estados Unidos, señora Jan Manes, y luego del señor Ronald Johnson, todos embajadores de Donald Trump. Esas presiones pues se tradujeron en juicios que todavía continúan. Como repito, hace algunas semanas hemos recibido ya confirmación oficial de la Comisión Interamericana de que nuestro caso ya comenzó a ser estudiado, analizado, y eventualmente estaremos compartiendo los resultados de ese proceso. Pero bueno, hoy estamos acá para tocar temas que son muy actuales de una coyuntura que vive la región, que vive Estados Unidos y que vive el mundo. Ante la llegada hace 10 días
el retorno del señor Donald Trump a la Casa Blanca. Decía justamente la semana pasada un reconocido analista político internacional, un articulista, escritor, ensayista, periodista, de origen español, catalán, mejor dicho, Ignacio Ramonet, decía: Donald Trump en su discurso inaugural, y yo diría en sus acciones posteriores a su retorno a la Casa Blanca, no se ha comportado como un presidente de los Estados Unidos, se ha comportado como un emperador. Un emperador no obedece reglas, un emperador impone reglas. Un emperador no razona sus decisiones. Un emperador sigue sus caprichos. Un emperador no respeta las instituciones, no respeta las constituciones, no respeta las leyes, las reglas. Un emperador dice: el imperio soy yo, la ley soy yo, la constitución es mi voluntad. Y eso es lo que hemos estado observando desde que el señor Trump regresa a la Casa Blanca, y desde semanas antes habíamos escuchado esos discursos arrogantes, agresivos, impulsivos, pero que ya al llegar de regreso a la Casa Blanca en Washington, pues se traducen en acciones concretas. Una cosa es que un candidato diga cualquier tontería, cualquier locura. Otra cosa es que un presidente electo diga también cualquier insensatez, pero otra cosa es cuando ya el jefe del gobierno de Estados Unidos, que sigue siendo el país más poderoso del mundo en términos militares, en términos económicos, financieros, toma decisiones y pone todo el aparato de Estado, de ese gran Estado que son los Estados Unidos, a ejecutar esas decisiones. Y estamos viendo precisamente ya el despliegue de esas acciones y las consecuencias de esas acciones. En primer lugar, pues hablábamos, o se tocaba el tema de los migrantes. Dentro de esta ideología neoconservadora, que algunos llamamos neofascista, es importante, como todo fascismo, definir un enemigo o definir a los enemigos, porque la definición de los enemigos le da al movimiento fascista, radical, de ultraderecha, neoconservador, como se le quiera llamar, le da un motivo para actuar. El enemigo puede ser, en el caso de los nazis, definieron como sus grandes enemigos a los comunistas, definieron como sus grandes enemigos a los socialistas, definieron a los judíos, definieron a los eslavos, a los gitanos. Luego también incluyeron a otras categorías sociales, como por ejemplo los discapacitados, las personas de la diversidad sexual. Y esos enemigos, los nazis, se enfocaron en destruirlos. Y no hablo de una destrucción meramente social, de su prestigio, de su credibilidad, sino que de una destrucción física. Nada menos, hace un par de días se conmemoraba en Polonia, en Auschwitz, el aniversario número 80 de la liberación de ese campo de prisioneros, un campo de exterminio por parte de las tropas soviéticas. En ese campo de concentración fueron asesinados cerca de 1.200.000 personas. Entre todas estas categorías que yo les he descrito, ¿no? Judíos, rusos, polacos, gitanos, minusválidos, soldados del Ejército Rojo, etc. Entonces Trump y su grupo de extrema derecha, de esa extrema fascista, dicen: tenemos que definir un enemigo que nos motive y que motive a la gente a votar por nosotros y a mantenernos ese apoyo. Y encuentran, de una manera relativamente fácil,
que ese enemigo van a ser los migrantes a Estados Unidos. Lo cual viene a ser una gran contradicción, porque es muy difícil en Estados Unidos, excepto que seas un nativo de los pueblos originarios, que están casi todos metidos en reservas, que alguien en Estados Unidos no tenga raíces migrantes. El abuelo de Trump llegó de Alemania. La abuela de Trump llegó de Escocia, si no me equivoco. O la mamá. ¿Cómo es que puede entonces un señor Donald Trump enarbolar la bandera antimigrante si él y todo su equipo y todos los dirigentes de distintos niveles en su gobierno, tanto a nivel federal como estatal, todos descienden de migrantes? Marco Rubio desciende de cubanos, por ejemplo. Entonces, les es útil, les es fundamental definir al enemigo. Y los migrantes son, por definición, personas vulnerables, personas que buscan oportunidades en ese país, personas que están en una condición muy precaria, personas que no tienen todos los derechos que tiene un ciudadano, personas que incluso perciben salarios menores que un ciudadano común y corriente, personas que además tienen una situación difícil en cuanto a acceso a servicios sociales, salud, educación, que les es muy difícil pagar la renta de una vivienda, que no pueden contribuir al seguro social para un retiro en el futuro, tienen que andar prestando el número de seguro social de un tercero para poder trabajar. No son sujetos de crédito, en algunos estados les dan licencia para conducir, en otros no. Son discriminados, pero por otro lado son una fuerza viva que contribuye al crecimiento económico y al enriquecimiento cultural de la sociedad norteamericana. Pero como los ven débiles, como los ven desarmados en términos legales, como los ven en una situación de inferioridad y de vulnerabilidad, pues entonces los escogen como enemigos. Y los grandes males de la sociedad norteamericana, como son el desempleo, como pueden ser incluso la situación de violencia, de crimen, pues es fácil descargarlo en los migrantes. Y vemos cómo desde ese discurso antimigrante, en ese discurso racista, supremacista de Trump y sus acólitos, se ha orquestado ya una persecución que al momento las cifras, al menos las que veía hasta hace algunas horas, indicaban que en estos pocos días, pues prácticamente están deportando alrededor de 900 personas cada día. Y la indicación que tienen las distintas agencias, como ellos le llaman, o instituciones del Estado federal, es de llegar a la meta de al menos 1.200 diarios. Bueno, uno diría, 1.200 es una figura, tal vez no sea tan grande, pero estamos hablando de 1.200 vidas, 1.200 familias, que multiplicado por los días de la semana y los días del mes, pues nos van a ir dando cifras verdaderamente espantosas. Y luego viene el cómo lo están haciendo. Lo están haciendo con lujo de barbarie, con lujo de fuerza, humillando a los migrantes, incluso invadiendo lugares que previamente estaban protegidos, como por ejemplo iglesias, escuelas, hospitales, y sometiéndolos a tratos que técnicamente en el lenguaje internacional de los derechos humanos se llaman tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estados Unidos y sus autoridades estarían cometiendo graves violaciones a derechos humanos que están consagrados en el derecho internacional de los derechos humanos a través de distintos tratados, pactos, convenios, convenciones, etc.
el deportar a un migrante en condiciones denigrantes como llevarlo esposado, encadenado, en aviones que han sido diseñados para transportar carga, no para transportar pasajeros, donde no tienen ni siquiera acceso a un baño, para un vuelo que puede durar 4 o 6 horas. Es una situación absolutamente indignante. Lacera la dignidad humana. Entonces, creo que estamos pues asistiendo al despliegue de esa política totalmente xenófoba, donde se quiere culpar al migrante de los males que padece la sociedad norteamericana. Es todo lo contrario. Empezaron diciendo que iban a expulsar a los migrantes relacionados con crímenes violentos. Ahora dicen que no, a cualquier migrante que no tenga sus papeles en regla. Han llegado incluso al extremo de arrestar a personas que son norteamericanos legalmente, son estadounidenses, porque los escuchan hablando español, lo cual nos puede dar una idea de la histeria antimigrante que hay. Recién me han enviado una foto que yo la compartí con Ricardo hace un par de minutos, donde están arrestando a un aparente migrante que tiene una camiseta que en la espalda dice Latinos for Trump, o sea, latinos apoyando a Trump. Bueno, ahí está una muestra de lo que significa haber apoyado a Trump, una consecuencia. Latinos for Trump. Si se pudiera colocar como un ejemplo de lo que estamos hablando, ahí se la mandé a Ricardo, colocarla en pantalla, pues sería fabuloso porque ejemplifica, ¿verdad? Es una especie de karma. En la elección de Estados Unidos de noviembre se dio un giro significativo de muchos votantes latinos o de origen latino que decidieron votar por Trump. O sea, decidieron votar por su verdugo. Y hoy pues estamos viendo las consecuencias de eso, una especie de karma, de un castigo divino. Votaste por este energúmeno, votaste por este déspota. Bueno, pues hoy estás cosechando un resultado. Las consecuencias son severas para las comunidades migrantes, pero también van a ser severas para la economía norteamericana y para la sociedad norteamericana. Ciudades como Chicago, New York y otras que son escenario ahorita de estas redadas, pues prácticamente se están quedando vacías porque la gente tiene miedo de salir, no están yendo a sus trabajos. Eso va a implicar que determinadas actividades económicas se van a paralizar o se van a entorpecer severamente. Estamos hablando de cosechas agrícolas, estamos hablando de atención en establecimientos de servicios, de restaurantes, de otro tipo de servicios. Estamos hablando de trabajo doméstico, donde muchos latinos y extranjeros en general, pues laboran apoyando a hogares norteamericanos. En fin, las consecuencias que vemos pues son ya bastante funestas, y es una prueba de que efectivamente estamos en la inauguración de un nuevo régimen político en Estados Unidos, que incluso se atreve el líder de este movimiento político, que es Trump, a tomar disposiciones que son claramente contrarias a la Constitución de Estados Unidos, como por ejemplo el eliminar por decreto de un presidente, lo cual no puede hacer, el derecho de un recién nacido a la nacionalidad estadounidense, cuando eso es un derecho constitucional que tiene alrededor de 150 años de haberse incluido a través de una enmienda en la Constitución de Estados Unidos. Hasta eso estamos llegando y evidentemente es un motivo de gran preocupación de los gobiernos que tienen sensibilidad humana, por supuesto, de los gobiernos que cuidan a sus migrantes, y por supuesto que es un tema de preocupación de todos aquellos
que siempre hemos batallado para que se respeten los derechos humanos, dentro y fuera de nuestros países. Cifrido, si nos permites un paréntesis para darle agradecimiento a aquellos que están conectados, gracias a toda esa gente de FMLN, Alcades, Alianza en contra de la dictadura. Trump ya va para abajo, dice, también igual como Bukele. Miriam Méndez nos dice, los enemigos de Bukele y su clan son los empobrecidos. Son los empobrecidos a quienes quieren destruir, esconderlos y robarnos el país. Cheno Cruz también nos saluda. Y en ese contexto, camarada Cifrido, aquí le va la segunda pregunta, porque usted ha venido hablando en este momento sobre lo que significa esa política de Donald Trump y la intolerancia y la prepotencia de Trump ha causado en tan pocos días verdaderas tensiones entre Estados Unidos y países que han demandado respeto y dignidad a su gente y a sus pueblos. Han parado en seco a Donald Trump. Por ejemplo, el caso de Colombia, el caso de Panamá, México, Canadá, y ese deseo por robar lo que le pertenece al pueblo panameño, como es el canal interoceánico de Panamá, etc. Es una política ultraconservadora, una muestra más de la decadencia del imperio, una decadencia del capitalismo. ¿Qué nos podrías decir alrededor de eso, estimado Cifredo? Pues empezamos tocando el tema de los migrantes, que es como, diría, la punta de lanza de una estrategia muy agresiva, una estrategia llena de mucha violencia, no solo violencia retórica, verbal, sino que violencia en los hechos. Porque lo que le están aplicando a miles de migrantes es una violencia directa, un abuso físico, el trato totalmente violento, indigno que les están dando. Pero no se queda ahí, como tú lo mencionas, definitivamente que no se queda ahí. Estamos ante una situación donde un emperador que tiene el título formal de presidente de Estados Unidos, pero que se siente como emperador, está tomando una serie de decisiones que amenazan no solamente a lo que ellos han declarado como su enemigo número uno, los migrantes, sino también a una serie de naciones, estados soberanos, que bajo distintas argumentaciones están siendo atacados, con pretensiones de claro corte imperial. Podemos comenzar con el caso de Dinamarca. Dinamarca, por razones históricas, tiene la isla de Groenlandia bajo su jurisdicción. La isla de Groenlandia es la isla más grande del mundo. Yo no lo había registrado, pero es más grande que Australia. Claro, es una isla casi inhabitada. Ahí viven no más de 60,000 personas. Pero es una isla riquísima en recursos naturales. Petróleo, gas, minerales, las llamadas tierras raras, que son minerales muy escasos que se utilizan en procesos de altísima tecnología. Bueno, dice, Groenlandia la vamos a comprar y si no nos la venden la vamos a ocupar. Cosa tremendamente irrespetuosa hacia lo que es el derecho internacional y la soberanía de las naciones. Y a cuenta de que Estados Unidos puede comprar o ocupar Groenlandia si está bajo la jurisdicción de otro país. Por cierto, un país que es muy cercano y yo diría muy incondicional de los Estados Unidos, lo cual también nos muestra otro rasgo de la conducta de este grupo que se ha tomado el poder en Washington. No respetan ni a sus amigos, no respetan ni los acuerdos que tienen con sus aliados. Imagínense
Dinamarca es parte de la OTAN. Es, por cierto, de los países más belicosos en estos últimos 2 años en apoyar al régimen nazi en Ucrania. Y es prácticamente un país incondicional de Estados Unidos. Es de los primeros países que se ofreció a entregar aviones F-16 de Estados Unidos al régimen de Ucrania, de Zelensky. Pero para Trump y su grupo, su círculo de acólitos, eso no es importante. Y dicen, no, les vamos a quitar Groenlandia. Me ha llamado mucho la atención de que la actitud del gobierno de Dinamarca es, bueno, podemos platicar, deberíamos platicar. No es una actitud así firme, categórica de rechazo, sino más bien de buscar evadir el problema. Bueno, vengámonos a este lado del Atlántico, al hemisferio occidental. Canadá, otro socio incondicional de los Estados Unidos. Creo que desde Pierre Trudeau no veíamos, o sea, desde aquel entonces que se distinguió Pierre Trudeau por una política independiente en materia exterior, casi todos los gobiernos que siguieron en Canadá demostraron de una manera u otra su subordinación, su sumisión a las estrategias globales de los Estados Unidos. Si no, pues ustedes pueden señalarme o desmentir lo que estoy diciendo. Tanto liberales como conservadores, el establishment político de Canadá, con algunas honrosas excepciones, todos se han subordinado a la estrategia norteamericana. Se han embarcado en guerras contra terceros países, se han embarcado en agresiones, en guerra económica. Lo vemos como Canadá se ha lanzado a acompañar a Estados Unidos en la agresión económica a Venezuela, la agresión política, la agresión financiera. Vemos a Canadá muy involucrada en la guerra en Ucrania, a tal punto que cometieron yo diría, un desliz gravísimo de honrar en el Parlamento canadiense a uno de los asesinos más connotados de la población ucraniana en la Segunda Guerra Mundial, hace algunos meses. Bueno, a ese nivel de subordinación, ¿cómo los trata Trump? Dice, no, tú tienes que ser el Estado 51. Tú vas a estar mejor con nosotros. Te vamos a anexionar. Y si no, te voy a imponer aranceles y eventualmente te voy a declarar un Estado más de Estados Unidos. Bueno, ahí vemos las consecuencias. Hay un gobierno del señor Justin Trudeau que prácticamente llegó a su fin. Ahorita ya es un gobierno provisional. Tuvo que renunciar porque no pudo responder a las amenazas de Trump y de su grupo. Generó Trump con esas amenazas una crisis política ante la cual el establishment político canadiense no ha podido responder. No ha podido responder. Y ahorita están bajo la amenaza de que a partir del día sábado 1 de febrero les van a imponer un 25% de aranceles a sus exportaciones a Estados Unidos. ¿Qué busca eso Trump? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? Pues pretende, por la fuerza, imponer a Canadá decisiones o condiciones que en otras circunstancias serían totalmente inaceptables para un país que tenga dignidad, soberanía y que aprecie su independencia. Bueno, eso hace con los amigos, y con los que no son tan amigos, pues vemos también una conducta todavía más exacerbada. A México lo está amenazando con imponerle también impuestos a sus exportaciones al mercado norteamericano. México depende mucho de ese mercado. El 84% de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos. México es el primer socio comercial de Estados Unidos desde hace 2 años. Desde el 23 ya se consolidó como tal, desplazando a China, desplazando a Canadá.
mucha inversión de Estados Unidos, muchas plantas manufactureras están acá en México. Y está amenazando incluso con castigar a sus propias empresas de Estados Unidos, que vienen, se instalan en México, aprovechan que hay una mano de obra más barata, aprovechan circunstancias favorables para desarrollar sus actividades de manufactura y de económicas en general, y está amenazando a México con imponer aranceles, culpando a México de situaciones que nada tienen que ver con las decisiones del gobierno de México. Primero lo culpa de la, llamémosle, epidemia de drogas en las ciudades de Estados Unidos, particularmente de la droga del fentanilo. Y acusa a México de estar detrás prácticamente de esa inundación de drogas que le cuesta a la sociedad norteamericana, ciertamente, decenas de miles de víctimas fatales cada año. Se habla de hasta 100,000 personas que fallecen producto del consumo abusivo de esta droga y de otras, no solamente fentanilo. Estamos hablando también de heroína, de cocaína, de otras drogas que son sintéticas. Y bajo esa excusa amenaza a México ya no solamente con aranceles, sino también de realizar acciones militares en territorio mexicano contra los llamados cárteles de la droga. Bueno, pero México es un país soberano. México es un país que de manera histórica podemos registrar distintas agresiones que ha sufrido por parte de Estados Unidos. México perdió la mitad de su territorio en guerras provocadas por Estados Unidos. Hay por lo menos 8 estados del sur y occidente de Estados Unidos que hace 150 años, 180 años era territorio mexicano. Podemos hablar de Texas, de Arizona, de Nuevo México, de California, de Nevada, de Oregon, de Utah. Y ahora Estados Unidos quiere realizar acciones militares o anuncia la posibilidad de hacer acciones militares en territorio soberano de México, bajo un pretexto absolutamente absurdo, porque no es el gobierno mexicano el que promueve el tráfico de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos. Trump nunca habla, y no escucho yo a ningún político norteamericano, ni demócrata, ni republicano de ningún tipo, hablar de los cárteles que controlan el negocio de la droga en Estados Unidos. Pareciera que son fantasmas los que manejan ese multimillonario negocio. O sea, no hay una voluntad real de enfrentar el problema, porque quieren atacar la oferta, pero no atacan la demanda de drogas. ¿Y dónde quedan los miles y millones de dólares resultado del negocio de la droga? ¿Quién los lava? Los lavan los bancos en Estados Unidos. Pero hacia eso no va enfocada esta estrategia. Y por otro lado, grandes empresas productoras de armas en Estados Unidos siguen disfrutando de grandes ganancias por la venta de armas a los grupos criminales en México. Y el gobierno de Estados Unidos no hace nada al respecto. Bueno, esto es apenas un ejemplo. Luego viene el tema de migración. El que era ser responsable a México de la migración que llega pues no solo de México, sino que de muchos países del mundo, de América Latina por supuesto, pero también de la India, de Pakistán, de Filipinas, de Bangladesh, de países africanos. Ante lo cual pues México afortunadamente no practica una política represiva del garrote. Hay a veces, y lo he dicho yo tanto en privado como en público, abusos de cierto nivel de autoridades migratorias en México, pero no es una política que venga desde la presidencia de la República.
Al menos no ha sido así mientras estuvo el presidente López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, pero México es otro de las víctimas escogidas, de los objetivos escogidos. Eso no se queda ahí. Quieren reescribir la geografía, queriendo cambiar el nombre histórico del Golfo de México y convertirlo en el Golfo de los Estados Unidos. Es interesante esto, pero hay que ir un poco más al fondo, porque no se trata simplemente de una bravuconada de Trump y su gobierno. Detrás de esto hay planes muy, yo diría, macabros de apropiarse de la riqueza que hay en el Golfo de México. Fundamentalmente riqueza en hidrocarburos, riqueza pesquera y todo lo demás que se puede encontrar en ese mar y en la plataforma continental. Es un movimiento claramente en contra del derecho internacional y que busca reescribir la geografía y la historia. El Golfo de México se llama así desde hace casi 5 siglos y no va a ser la decisión de un presidente de manera unilateral la que va a cambiar esta situación. Y podemos continuar con otros ejemplos de naciones agredidas. Está el caso de Panamá. Panamá sufrió una invasión prácticamente de Estados Unidos a principios del siglo pasado. Panamá fue creado como país bajo un plan de Estados Unidos y de grandes empresas de aquel tiempo de construir un canal. Para ello necesitaban que Panamá se desgajara de Colombia. Lo consiguieron. Lo consiguieron. Y poco tiempo después ya se reveló cuál era la verdadera intención que había detrás de ese apoyo a la independencia de Panamá. La verdadera intención era construir un canal interoceánico que venía o vendría a recortar de manera drástica los días de tránsito de los buques que van de la costa este a la costa oeste y viceversa de los Estados Unidos, y en general iba a cortar las rutas marítimas. Los Estados Unidos le imponen al gobierno de esa recién independizada nación un tratado donde le daba prácticamente Panamá, la joven república panameña, a Estados Unidos derechos sobre una extensa zona de su territorio para que construyeran ese canal. Y bueno, lo hicieron. Ahora viene el señor Trump y dice, basado en falsedades, pero en falsedades rotundas, en falsedades groseras, que Estados Unidos tiene que recuperar el canal. Y se inventa una serie de mitos para tratar de justificar ese, llamémosle, el robo de ese canal. Primero dice que ahí se murieron 38,000 norteamericanos o estadounidenses. Mentiras. Los datos estadísticos indican que habrían muerto un poco más de 300 estadounidenses, de los cerca de 40,000 personas que murieron en la construcción del canal. El canal lo construyeron personas que venían de Jamaica, de Barbados, de Haití, de Centroamérica, de Colombia, de Ecuador, de China, de la India, del Medio Oriente. De allí llegó la mano de obra. Yo daba un testimonio personal en un programa de que el hermano de mi abuela materna, de nombre Orlando Limongi, fue a trabajar al canal en una de las ampliaciones que posteriormente tuvo el canal antes de la Segunda Guerra Mundial. Y mi tío abuelo, hermano de mi abuela, murió en el canal.
Él era salvadoreño, no era estadounidense. Y una vez que estaba yo en una visita oficial en Panamá, le pedí a los amigos panameños que me ayudaran a localizar el cadáver. Y me dijeron al día siguiente, el señor Limongi está en el cementerio tal, en la tumba número tal, y falleció en la fecha tal. O sea, es mentira que, como diríamos en buen salvadoreño, los gringos murieron en el canal. Murieron gente de muchas nacionalidades. Pero es una de las mentiras de Trump. Otra mentira es, le cobran a los buques norteamericanos fletes excesivos, más que a otros países. Mentira. Todos los buques pagan una tarifa según el tonelaje, según el desplazamiento que tienen de masa. Tercera mentira, dicen, es que el canal se lo dimos a Panamá y ellos se lo dieron a China. Eso es una falsedad absoluta. Ciertamente hay una empresa establecida en Hong Kong que se llama Hutchison, que tiene contratos para manejar 2 terminales de contenedores, una en el Caribe, otra en el Pacífico. Pero la empresa Hutchison maneja para terminales de contenedores en Los Ángeles y en otros puertos de Estados Unidos. Y no por eso se dice que China controla el puerto de Los Ángeles. Se han inventado esta historia sobre China como se dice igual en buen salvadoreño, para asustar con el petate de muerto. Yo he estado en puertos de Panamá, uno es de Singapur, por ejemplo, una empresa que se llama Singapore Ports, maneja otro puerto de contenedores, y así. Taiwán, hay una empresa que se llama Evergreen, que maneja otro puerto de contenedores. Y eso no significa que Taiwán o que Singapur controlen el canal de Panamá. Son puros inventos para justificar el robo que quieren hacer del canal. Y hay otros inventos adicionales, ¿no? que pues prácticamente estarían sirviendo de excusa para ir tejiendo una narrativa que el día de mañana permita una invasión militar de Panamá. Panamá, que a partir de la última invasión norteamericana del año 89, no tiene ni siquiera un ejército. Lo que tiene es una fuerza de policía. En fin, sí hay una política muy agresiva, una política totalmente violenta y violatoria del derecho internacional, pero como los mismos norteamericanos lo dicen, y eso lo dicen demócratas y lo dicen republicanos, ellos no creen en el derecho internacional. Ellos hablan de un imaginario sistema internacional basado en reglas. Rule-based system, international system. Pero son las reglas que ellos crean, las reglas que ellos diseñan, las reglas que ellos inventan. Y quieren que el resto del mundo se someta a las reglas de Washington. La agresividad pues no se limita a estos países que he mencionado. Vemos el caso de Cuba, que apenas habían pasado 5 o 6 días de que Biden, en un acto ya casi postrero, retira a Cuba de la lista que ellos mismos han inventado en Washington de supuestos países que apoyan al terrorismo o patrocinan al terrorismo. Biden tuvo 4 años para hacerlo, no lo hizo, justamente por esta hipocresía de la política exterior de Estados Unidos. No lo hizo, lo viene a hacer 5 días antes. Y establece en su declaración que no hay ninguna evidencia de que Cuba respalde a grupos terroristas. Bueno, llegó Trump e inmediatamente anuló esa disposición. Estamos pues ante una verdadera embestida imperial que pues no respeta ningún tipo de precepto del derecho internacional, de la moral, de la ética, de la conducta que deben tener los gobernantes, y que pues prácticamente quiere ver al mundo como
una propiedad donde puede hacer y deshacer a su gusto y antojo. Camarada Sigfrido, hay muchas cosas en las que queremos continuar conversando sobre estos temas de la llegada de Trump en la ronda, pero al mismo tiempo queremos agradecer a José Rodrigo García por escribirnos cuando dice alto la persecución política en El Salvador. La actitud servil de Bukele le terminará de abrir los ojos a esos incrédulos que todavía lo defienden. Hablando de ello, camarada, y esperamos que toquemos el tema también sobre Colombia, sobre los deportados. El camarada Ricardo nos tiene preparado un video para mostrarnos esa esclavitud moderna que nos presenta el intolerable Donald Trump. Adelante, camarada Ricardo. Mientras el camarada Ricardo regresa, decíamos que es importante, pues, estar atentos a lo que acontece en nuestra América Latina, porque América Latina no se va a doblegar, tiene todo un historial de resistencia de nuestros pueblos. Y por supuesto, en este momento están siendo analizados por nuestro camarada, compañero Sigfrido Reyes. Adelante. Pues sí. Camarada Sigfrido, mientras el camarada Ricardo se recompone, aquí le va la siguiente pregunta. Esta ola de fascismo encabezado por Trump y apoyado por regímenes como el de Argentina, Ecuador y El Salvador, están socavando las instituciones democráticas tanto dentro como fuera de sus países. ¿Cree usted que las nuevas potencias económicas como China, Rusia, India, Irán, etcétera, estarán en capacidad de contener esa embestida? ¿Qué nos puede decir sobre ello? Cuando esté listo nos avisas también, Ricardo. Adelante. Adelante, camarada Silvio. Mira, ¿en qué momento histórico se da esta arremetida fascista desde Washington? Estados Unidos ha venido perdiendo terreno en casi todos los campos, terreno tecnológico, terreno financiero, monetario, comercial, industrial, en el terreno militar también, en el terreno espacial. Hace 30 años Estados Unidos era la potencia indiscutible. Después que se desmorona la Unión Soviética, el campo socialista, no había quien le pusiera freno. Si hace 30 o 35 años hubiera llegado Trump, bravuconadas se hubieran hecho una realidad, porque nadie le podía haber puesto un contrapeso en aquel tiempo. Pero la vida siguió, el mundo siguió dando vueltas. China se convirtió en los últimos 40 años en la segunda gran potencia del mundo en todos los terrenos. Producción, potencia aeroespacial, semiconductores, inteligencia artificial. Rusia se recuperó de la debacle que sufrió con el desmantelamiento del Estado soviético. Durante casi 15 años a Rusia la vieron como una pordiosera. La vieron como se diría, como la empleada doméstica, con discriminación y con un gran aire de superioridad occidental. Pero Rusia se recuperó prácticamente en el terreno científico, tecnológico, militar, económico, energético, y volvió a tener presencia y peso. Y otros países también fueron ganando mucho terreno en la escena global. ¿Dónde vas a poner, por ejemplo, a la India?
la India, un país que hoy es el más poblado del mundo. Pero no solamente está superpoblado, también India ha desarrollado mucho su industria informática, su industria química, su industria farmacéutica, su industria aeroespacial. Se ha potenciado ya como un gran poder militar en Asia. Irán, que a pesar de todas las sanciones y la guerra económica, pues Irán ha emergido en el sur de Asia como una potencia regional, que es incluso capaz de amenazar y poner en jaque al proyecto sionista estadounidense en la región. Lo hemos visto en los últimos meses. Se han articulado los BRICS a nivel global, que ya significan, dicho sea de paso, una mayor producción por volumen en términos de la capacidad de compra que el mismo G7. O sea, el G7 con estas grandes economías occidentales, donde entra, pues claro, Estados Unidos, Canadá, Japón, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, pero ya su producción se quedó por debajo de lo de los BRICS. Entonces, el mundo de hoy ha cambiado mucho. No es el mundo de hace 35, 40 años, donde Estados Unidos era la única superpotencia. Ayer, antier, acudimos a un evento que no estaba en los planes ni en las proyecciones de nadie. Una empresa china de inteligencia artificial, si no me equivoco, se llama DeepSeek, ha aparecido ofreciendo los servicios de inteligencia artificial a una fracción de lo que cobran empresas con sede en Estados Unidos. Y eso ha conmocionado todo el mundo de la inteligencia artificial, todo el mundo de los superconductores, los procesadores. La gran empresa de procesadores, Nvidia, cayó casi un 20% su valor en las acciones, en los mercados bursátiles ayer. O sea, esto nos está demostrando que eso de volver a Estados Unidos grande otra vez no está tan fácil. Make America Great Again. Esa es una consigna, ese es un eslogan. Pero el mundo ya no está dispuesto a que un emperador sea quien defina el ritmo de las cosas y cómo se van a hacer las cosas y sus resultados. Recuerden la fanfarronada de Trump, que iba a resolver el conflicto en Ucrania en 24 horas. ¿Dónde quedó esa fanfarronada? Ahora su mismo asesor para Ucrania dice, bueno, vamos a hacer un plan ya no de 24 horas, sino que de 100 días. De 100 días. O sea, un día se transformó en 100. Porque no es tan fácil venir y decir, voy a imponer estas reglas y voy a imponer esta solución a este conflicto y tú, Vladimir Putin, me las vas a tener que aceptar todas. Eso ya no es posible. Ya no es posible. Así que dándole respuesta a tu pregunta, querido compañero, no está tan fácil. No está tan fácil que ese sueño neoimperialista y neofascista se pueda ejecutar de una forma totalmente de acuerdo al interés de Washington. Porque si exageran sus intervenciones, sus presiones, sus actos prepotentes, su agresividad, pues también pueden desatar conflictos de los cuales Estados Unidos no saldría bien. No saldría bien. No se escucha. Sí, camarada Cifrido, el tiempo nos está apremiando porque también viene el siguiente programa a las 9 de la noche, hora El Salvador. Adelante, camarada Ricardo. Uy, ay, ay. No se asuste con la migra, aunque se llame Ice. Nomás no le abra la puerta, es todo.
La migra con deportarnos dice que cumple su misión. Quiero verlos en los campos con tremendo canastón. Los congresistas racistas van a endurecer las leyes. Quiero verlos en los campos trabajando como güeyes. Quien chambea sin documentos enriquece la nación. Trabaja duro y barato para el flojo anglosajón. Ya me voy, ya me despido, ya me llevan deportado. Aunque pongan 20 muros, mañana habré regresado. Gracias, estimado Ricardo. Soy amante de las rancheras, y especialmente cuando se habla de corridos, corridos que hablan de la verdad y hablan específicamente de lo que nuestros compatriotas sufren en ese recorrido allá de Estados Unidos. Camaradas, los camaradas del FMLN Norcal nos dicen saludos desde el norte de California. Rolando Gutiérrez también nos está saludando. Saludos a Sigfrido Reyes, dice bendiciones. Gracias a Rodrigo, alto a la persecución. Sí, ya lo habíamos leído, ¿no? Bueno, para terminar, camarada, porque ya nos viene el siguiente programa a las 9 de la noche, hora El Salvador. Le recordamos a los compañeros que no pierda el dial, que no corte, porque viene Antonio Arteaga, militante del FMLN. Él habla sobre la lucha migratoria en California, exactamente ya en pocos minutos, también aquí a través de esta plataforma, 9 p.m. hora El Salvador. No se lo pierdan porque ahí está el colectivo de los Estados Unidos, del este de los Estados Unidos, que va a lanzar también ese tema de la lucha migratoria en California. No te lo pierdas porque también está caliente. Camarada Sigfrido, bueno, en pocos minutos, 5 minutos, camarada, en América Latina, los nuevos países potencialmente agredidos por Estados Unidos son, en los últimos días, Colombia, Panamá y México. Pero la organización latinoamericana que está llamada a pronunciarse y a oponerse a semejantes provocaciones es la CELAC. Dicho de paso, tenemos entendido que la reunión que estaba programada para el día de mañana, 30 de enero de 2025, ha sido cancelada. Podríamos afirmar que no se ve ninguna actitud clara y contundente de esta entidad ante tal situación de amenaza para los países de América Latina y el Caribe. ¿Qué nos puedes decir en menos de 5 minutos y nos despedimos del programa porque ya nuestros compañeros están por lanzarse al aire? Adelante, camarada Sigfrido. Bueno, sí, seré breve. Dice una máxima que viene desde el Imperio Romano: divide y vencerás. Yo creo que la ofensiva fascista e imperialista que viene desde Washington lamentablemente está encontrando a América Latina y el Caribe en un momento de mucha fragmentación. Y eso hace muy difícil establecer una estrategia conjunta para enfrentar esta embestida, esta oleada agresiva. Hace 2 semanas tuvo lugar acá en Ciudad de México una reunión de cancilleres de distintos países convocada por la CELAC para tratar de establecer una estrategia conjunta para enfrentar toda esta ola antimigratoria. Fue un esfuerzo, pero no he tenido yo información de resultados que sean muy concretos. A raíz de esta agresividad que mostró Trump el pasado domingo contra Colombia, contra su presidente, Gustavo Petro, y contra los colombianos en general, pues se generó una convocatoria a pedido de Colombia para que la CELAC se reuniera.
Esa reunión debería haber tenido lugar el día jueves, mañana, pero a última hora de ayer se conoció que la reunión había sido suspendida porque hubo quienes se mostraron opuestos a que se realizara la reunión. No se dice quiénes, pero yo puedo interpretar entre líneas que determinados gobiernos que son afines a esta oleada fascista, pues hayan buscado abortar esta reunión. Petro iba a estar mañana en Honduras. La presidenta Xiomara Castro es a la vez la presidenta pro tempore de CELAC. Algo está pasando, algo está pasando. Yo creo que Trump está moviendo sus piezas en la región para impedir que se conforme una respuesta única. Y yo esperaría que los gobiernos que realmente mantienen y sostienen una línea de independencia y de soberanía, pues finalmente hagan prevalecer la razón, el derecho. Petro no se estaba oponiendo a que regresen los colombianos. Él no le puede impedir a un colombiano regresar a su país. Pero él se oponía y se opone, como los otros jefes de Estado con dignidad, a que se maltrate al migrante que está siendo deportado. Que se le encadene, que se le espose, que se le humille, que se le someta a estos tratos crueles e inhumanos. Esperemos pues que prevalezca el sentido común, esperemos que las aspiraciones de Trump de fraccionar a la región no prosperen. En otros momentos han prosperado. La primera administración de Trump, por ejemplo, resultó en la destrucción de UNASUR, que fue un proyecto geopolítico que se impulsó en Sudamérica por Lula, por Hugo Chávez, por Néstor Kirchner, por Rafael Correa, por Evo Morales y otros líderes. Pero cuando llegó Trump, al poco tiempo, los regímenes más adeptos a Trump, en aquel momento Chile con Piñera, Iván Duque en Colombia, Bolsonaro en Brasil en ese momento, bueno, pues prácticamente detonaron UNASUR. Es una lección que hay que tener presente. La CELAC es el gran proyecto geopolítico histórico de la región y tenemos que cuidarlo. Y esperaría yo que las voces que demandan respeto a la soberanía, a la independencia, a los derechos de nuestros pueblos, sean los que finalmente prevalezcan. Camarada Sigfrido, nos queda un tema y que me gustaría comprometerte para una próxima conversación, como es ese servilismo del gobierno salvadoreño y esos acuerdos a los que ha llegado el régimen de Bukele de recibir a todos los deportados, no importa qué. O sea, que le hagas en el futuro ese análisis, qué significan que esos acuerdos que Bukele está haciendo con los Estados Unidos, Trump, y cómo va a afectar a El Salvador. Esa es mi invitación para el futuro, camarada. Bueno, pues agradezco el espacio y la posibilidad de haber conversado esta noche. Sé que para Ricardo y demás compañeros al otro lado del mundo, pues ya están el día jueves al mediodía posiblemente. Pero pues para todos un abrazo. Esta es una plataforma de comunicaciones muy, pero muy efectiva, que está siempre tomando los temas de la coyuntura de forma muy oportuna. Los felicito y los insto a que sigan en este esfuerzo, y cuando sea necesaria nuestra participación siempre estaremos disponibles. Muchas gracias, y este fue el camarada Sigfrido Reyes, exdiputado, expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador y hoy exiliado político en México, a quien le agradecemos mucho. Hasta pronto y te esperamos la próxima en que podamos conversar sobre los siguientes temas, porque esto no termina, estimado Sigfrido Reyes.
Bueno, esa es la idea. Solamente que quiero decirles a todos aquellos que nos escuchan que cada uno de nosotros somos lo que hicieron de nosotros. Eso significa lo que nos enseñaron. Eso es lo que aprendimos y eso es lo que seguimos repitiendo. Somos libres cuando aprendemos algo nuevo y nos atrevemos a pensar por nosotros mismos. El destino de América Latina está en manos de cada uno de nosotros. Resistir, desarrollarnos y avanzar. Gracias, camarada Cifrido. Hasta la próxima. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN y canal oficial de la militancia en el exterior, los que se conectaron para transmitir y a las personas que siguieron la transmisión en vivo, compartieron y comentaron. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este nuevo esfuerzo y agradecer a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado. Nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. La lucha continúa. Unidos venceremos. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. Dictaduras nunca más. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN! Juntos tú y yo romperemos el cerco mediático.